¿Qué tal, amigos? Es tiempo de ciencia y es un tiempo fascinante, créamelo. Le voy a explicar por qué. Hace rato habíamos hablado de péptidos marinos y un elemento también muy interesante que nos conectaba incluso con la salud humana. ¿En dónde se encontraba? ¿Qué era ese elemento? ¿Por qué los moluscos? En fin, nos platicaron mucho acerca de esto y nos platicó lo suficiente como para entender qué importante era su investigación. Pero ahora yo tengo el enorme gusto de recibir en nuestro espacio, aquí en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, al doctor Vladimir Juárez Arellano, a quien le doy la más cálida de las bienvenidas. Muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes y poder compartir algo de lo que se hace aquí en el centro. Gracias, doctor. Y está usted ahí en una mancuerna muy interesante en la charla, a partir de la visita de la doctora Cris Alejandra Rivera, quien nos había hablado justamente de los péptidos marinos, ¿no? Sí. Y esto que es la búsqueda finalmente de unos antimicrobianos que han desarrollado además estos organismos que los contienen una resiliencia bastante respetable frente a la contaminación, por ejemplo, ¿no? por estos bichos que luego nos ponen en jaque a los propios humanos. Pero el estudio ahora tiene otra dimensión. El estudio, ya sabiendo quiénes son los responsables de estas maravillas de la naturaleza, corresponde entonces ubicarlos geográficamente. ¿Son diferentes de un lugar a otro? La primera pregunta sería esa. Cuando ustedes localizan cierto tipo de moluscos que desarrollan estas resistencias, resiliencias, habla usted de una ubicación geográfica determinada, ¿no? Por ejemplo, en el mar del Pacífico. Exacto, sí tenemos diferentes moluscos ubicados que producen péptidos antimicrobianos. Pero antes de esto sería importante resaltar que nosotros nos basamos en un trabajo de bases de datos ya existentes, ¿no? Y bajo las características de lo que es un péptido antimicrobiano, que es una molécula que puede tener entre 10 y 50 aminoácidos, que son las estructuras fundamentales de las proteínas, esto nos da como la pauta de seleccionar secuencias a través de bases de datos públicas y nosotros poder evaluar si tienen la capacidad antimicrobiana de los moluscos. Obviamente, una parte fundamental son moluscos que están ubicados en zonas de mayor contaminación, por ejemplo, los moluscos del Báltico o los que están cerca de procesos de descarga de desechos humanos, son como los principales candidatos que podrían estar siendo estudiados. Doctor, y aquí, bueno, hablamos de moluscos y hablamos de piso marino, pues, ¿no? Están ahí. Las dimensiones, las profundidades de los mares, dijéramos, estudiados, las temperaturas, ¿influyen hasta ahora o todavía no lo saben bien? Pues en principio nosotros sabemos que las bacterias patógenas tienden a vivir en ciertas condiciones. Obviamente cuando los niveles de temperatura y salinidad del agua cambian, esto favorece que la proliferación de ese tipo de bacterias puedan estar en contacto con los moluscos. Por eso muchos de estos asuntos relacionados con el cambio climático podrían estar generando que los moluscos generen nuevas capacidades de resistencia antimicrobiana. Es importante hacer notar que los péptidos antimicrobianos es un sistema innato que se encuentra desde las bacterias, levaduras y en todos los estratos de la vida hasta los seres humanos, como nosotros tenemos las defensinas que están expresadas en los linfocitos, y esto ya existe naturalmente. Aquí el detalle de la investigación va a consistir en ubicar el tiempo y el espacio de cuándo se están expresando, porque puede que haya un péptido antimicrobiano muy importante, pero no va a estar presente en el organismo hasta que no llegue un patógeno a retarlo, ¿no? Hasta que no lo necesito, no saco esa arma, veámoslo así. Entonces estaríamos viendo cuándo se enciende la alerta y cuándo empieza a reaccionar este organismo. Y asumo entonces que a mayor contaminación obviamente es más activo ese organismo, pero no sabemos exactamente en dónde hasta ahorita.
¿verdad? Es decir, física, geográficamente, o si tenemos una idea ya mapeada. Tenemos una idea mapeada de dónde están los organismos y dónde están los focos de contaminación marina, que eso es algo que se ha venido estudiando desde hace muchos años. Y esos son los puntos que nos han servido como para hacer una comparativa de las especies que se están desarrollando contra los péptidos antimicrobianos que nosotros podamos evaluar dentro de esas especies, ¿no? Una especie tal vez, comparando entre especies, podemos tener dos casos y esto se me hace de interés relevante, ¿no? Podemos tener la especie que prolifera mucho en ciertas aguas contaminadas, que sabemos que tiene mecanismos naturales para poder sobrevivir dentro de esa contaminación. Pero por el otro lado podemos tener la especie muy única que vive en un ambiente o en un nicho ecológico muy localizado en alguna bahía muy delimitada, que también puede tener un mecanismo muy primordial, muy encerrado, muy elemental, que nos puede generar un péptido antimicrobiano, ¿no? De alta calidad. Entonces, en los dos puntos, digamos, de los nichos ecológicos, podemos encontrar muchas oportunidades de descubrir péptidos antimicrobianos. En particular, nosotros lo que hemos hecho es seleccionar a una base de datos de moluscos abierta y evaluar en sus secuencias de determinadas características cuáles son las moléculas que tienen capacidad de ser antimicrobianas. Este es un ejercicio de bioinformática. ¿Es correcto, doctor? Es correcto. Y para ello usted se vale de toda una serie de herramientas informáticas. Al final del día, ¿intenta usted hacer una especie de biblioteca o de gran concentración de esta información para compararlo con algún caso específico en México, por ejemplo? En el caso de mi investigación, lo que buscamos es crear una base de datos de péptidos antimicrobianos marinos. Concretos derivados de moluscos. Me gusta retomar una frase que es de Isaac Newton, que dice: no estaría aquí si no estuviera parado en hombros de gigantes, ¿no? El crédito o el hecho de poder utilizar estas herramientas bioinformáticas es una combinación de matemáticos, computólogos, biofísicos, que ya tienen las herramientas para que solamente yo las tome y las adapte a la pregunta que estoy haciendo, ¿no? Una parte importante de los nuevos desarrollos de inteligencia artificial y redes neuronales y toda esta nueva ola de conocimiento que está llegando a nuestro alcance, consiste en saber hacer la pregunta correcta, ¿no? En tener el contexto para hacer la pregunta correcta y de ahí poder respondernos lo que nosotros estamos desarrollando como investigación. En el caso de compararlo algo con México, pues yo creo que sería de vital importancia para México tener ubicados los moluscos y organismos marinos que fueran un reservorio de péptidos antimicrobianos. Esto nos da pie a tener zonas de conservación, a evaluar en zonas pesqueras cómo se está desarrollando este tipo de contaminaciones, ¿no? O sea, habrá un panorama mucho más grande del que nosotros podríamos estar. Y a caracterizar eventualmente el posible subproducto que pudiera emerger y potencialmente después pasar, no sé, por un producto de farmacia, es decir, ver el potencial que tenemos, incluso lamentablemente a mayor contaminación, mayor potencial pudieran tener eventualmente, ¿no, doctor? Exactamente, mucho de lo que se desarrolla y que debería ser parte fundamental para la ciencia en México y más en este nivel en el que estamos, es poder desarrollar productos que sean autosustentables, ¿no? Y autosustentables sean en investigación, tanto como económicamente viables para generar sus propios recursos para continuar la investigación. El hecho de poder identificar un péptido que tenga ciertas características y que pueda ser utilizado para un fin específico dentro de lo que es un objetivo de sustentabilidad, que es la resistencia antimicrobiana, nos daría la oportunidad de poder llevarlo al mercado y poder utilizar esos recursos para seguir generando más investigación, ¿no? Hay casos de éxito de péptidos antimicrobianos que ya están en nichos muy enfocados. Por ejemplo, una parte de la resistencia antimicrobiana que es de principal importancia es
las infecciones que se dan por biofilms en prótesis, que pueden ser tanto dentales, óseas o en diferentes partes del cuerpo. Cuando están expuestos a muchos organismos, generan películas de microorganismo o capas de diferentes microorganismos, los cuales generan focos de infección. Hay péptidos que ya se están diseñando para atacar este tipo de infecciones específicas en el organismo. Y uno es la lixitina, si no mal recuerdo bien el nombre, y este ya se encuentra en fase 2 o 3 de investigación clínica, y es un producto que posiblemente tengamos en el mercado en los próximos años, ¿no? Que ya lo podamos comprar como en cualquier farmacia especializada. Fantástico. Doctor, entonces el siguiente paso es, en el horizonte de su investigación, ¿cuánto tiempo le tomará publicar, darnos una buena sorpresa con algún artículo más cercano a la divulgación? ¿Piensa trabajar todo este año? ¿Hay un proyecto sometido o algo así? Pues en realidad ahorita lo que acabamos de publicar, y los invito a revisarlo, es una infografía en donde nosotros mapeamos todos los moluscos, tanto bivalvos, que son moluscos de doble concha, como gasterópodos, que son los caracolitos comúnmente, en toda la región de Baja California Norte y Sur. Identificamos dónde son sus presencias geográficas y qué número de posibles péptidos antimicrobianos existen en cada uno de los organismos, ergo en cada una de las regiones, ¿no? El siguiente paso es evaluar estos péptidos de una manera un poco más profunda, con la implementación de algunos métodos pues de inteligencia artificial o que nos permitan identificar cuál es la selección de estos péptidos que podrían tener una capacidad incluso mayor, hacer como un doble criterio de selección. Y estos ya evaluarlos físicamente o evaluarlos experimentalmente y tratarlos contra bacterias, las cuales que resulten ser un problema tanto para la salud humana como para la ecología pesquera, ¿no? O para la acuacultura, que es una de las aplicaciones en las que también se podrían aplicar estos péptidos, ¿no? En lugar de utilizar antibióticos directamente sobre estos procesos de acuacultura, se podrían usar una combinación de péptidos antimicrobianos que mantengan una homeostasis microbiana para permitir el desarrollo de estos especímenes sin el uso excesivo de antibióticos que generen una resistencia antimicrobiana a mediano o largo plazo. Bueno, esto suena fantástico y es real y es posible, así que vamos a esperar este momento de escalar esto, que ha sido toda la colección que está usted haciendo, todo el compendio, toda la revisión de esto y la puesta en práctica frente a una realidad que además es urgente atender hasta donde alcanzamos a prever. Dijéramos, hacerlo sería una actividad científica de gran relevancia. ¿Algo más que desea añadir, doctor? Pues sí, algo que por ejemplo me gustaría que se tuviera sobre la mesa es que la resistencia antimicrobiana para 2030 va a causar un número mayor de muertes en el mundo que incluso el cáncer. Anualmente 10 millones de personas están muriendo por resistencia antimicrobiana, y el uso desregulado de antibióticos resulta ser un problema que está favoreciendo la resistencia de las bacterias, ¿no? Es un área de oportunidad enorme en la investigación, y voltear a ver a los nichos ecológicos que apenas están revisándose en esa materia podría ser de gran importancia para que estas investigaciones puedan tener productos que ayuden a la humanidad, ¿no? En todos los aspectos. Pues a pesar de lo maltratado que hemos tenido en nuestro planeta, aquí va un último servicio de vanguardia del propio planeta, regresarnos una buena medida contra lo que hemos contaminado. Muchísimas gracias, doctor. A usted quédese a este reloj. Como siempre le digo, le faltan todavía varios minutos para estar con usted y con la ciencia. Gobierno de México.